Moi boa noite a todos e a todas, benvidos e benvidas a unha nova sesión do ciclo Diálogos desde a Periferia, a última das sesións deste ano 2020, que, como sabedes, pois é un ciclo organizado pola Fundación Galiza Sempre, que contou ao longo deste ano 2020 ca colaboración de outras entidades, como foi o caso de Galiza Nova, de Mar de Lumes, da Fundación Copiters ou da Diputación Provincial da Coruña, e que agardamos retomar no ano 2021 após as ferias de Nadal, e que ademais agardamos poder facelo non só de xeito telemático, como tivemos que facer a causa da COVID-19 durante este ano, sino tamén compaxinar as conferencias con conferencias con carácter presencial. Falábamos antes a micro pechado Adolfo Maiseu, que hai cousas que as novas tecnoloxías pois non a poder suplir nunca, non? E a calor humana e poder escoitar de viva voz e cara a cara a persoas como Adolfo Pérez Esquivel, pois era algo que nunca poderán suplir estes medios telemáticos. En calquera caso, hai que adaptarse ás circunstancias, e para nós pois é un auténtico orgullo, un placer, pois poder pechar este ciclo durante o ano 2020 cunha personalidade pois, da talla de Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo é unha persoa que realmente non precisa de ninguna presentación en ningún sitio e menos en Galiza, non? Pero non está de máis pois lembrar que é unha persoa que desde moi nova tivo un altísimo compromiso social, que estivo de sempre tremendamente involucrado nos momentos sociais a favor da paz e da xustiza en Argentina, que en 1973 é un dos fundadores pois, do xornal Paz e Xustiza, que se convertiría ademais pois, nun medio de expresión referente de todo o momento pacifista e de todo o momento en defensa dos dereitos humanos do conxunto da América Latina, que durante a ditadura militar de Vilela en Argentina foi tamén un dos creadores da Asamblea Permanente polos Dereitos Humanos, que é unha asamblea que aínda a día de hoxe sigue vixente. A partir de 1976, pois desenvolvería e deseñaría diferente tipo de programas de axuda para as comunidades indígenas de América Latina, e tamén en colaboración cos momentos obreiros de América Latina, o que lle levaría até en dúas ocasións pois, a ser detido no Brasil por parte pois, dos militares da dictadura militar dese país naquela altura. Non? Despois do seu paso por prisión en Argentina, en 1980, é dicir, hai exactamente agora 40 anos, pois recibe o Premio Nobel da Paz, non? Un premio pois, que recibe precisamente polo seu compromiso pola defensa da democracia, dos dereitos humanos, pola súa loita incansável contra todas esas ditaduras tan cruentas que asolagaron todo o continente. Non? Despois sería designado membro do Comité Executivo da Asamblea Permanente de Nacións Unidas sobre Dereitos Humanos, e contribuiría pois, ao longo da súa vida con numerosas misións internacionais, desde o barco da paz de Nicaragua, o barco pola solidaridade a Polonia, en diversas campañas que buscaban a resolución pacífica de conflitos, como foi o caso en Sudáfrica, en Afganistán ou en Oriente Medio. E actualmente Adolfo adica parte do seu tempo a Fundación Servizo Paz e Xustiza, e tamén o proxecto Aldea Nenos para a Paz, que é unha entidade pois, que atenda a milleiros de crianzas en risco de exclusión social. Non? Por lo tanto, Adolfo é unha persoa coñecida e recoñecida pola súa faceta de activista, de escritor, de escultor, de pintor, pero ante todo e sobre todo, pois eu creo que é unha figura coñecida, recoñecida e querida pola súa faceta de defensor incansable da democracia, da liberdade, da paz, dos dereitos humanos, do dereito á autodeterminación de todos os povos e nacións do mundo e da construción dunha
sociedade máis xusta. Ademais, e remato con isto, non só vamos ter a oportunidade pois, de ter un análise de como está hoxe América Latina, como lle está afectando a crise da COVID, como ve Adolfo o escenario post-COVID en América Latina, sino que temos a sorte de contar cunha persoa que tamén é unha gran coñecedora da nosa realidade nacional e social, non? Quer decir, Adolfo é fillo dun mariñeiro de Combarro que sempre lle fixo ter unha gran vinculación co Concello de Pollo en particular e con Galiza en xeral. Por lo tanto, para nós, Adolfo, é unha grandísima honra poder contarose contigo e, como che comentaba antes en privado, ten presente que estás desde xa convidado a poder vir físicamente unha vez máis en Galiza cando poidamos vernos en persoa e que para nós pues, será un auténtico placer volverte a coller nesta que sabes que tamén é a túa patria e a túa casa. Así que, sin máis, moitísimas grazas e tes a palabra, Adolfo. Bueno, les agradezco de estar con ustedes, aunque sea online. Pensaba viajar a Galicia, pero esta pandemia mundial, este coronavirus-19, nos paralizó a todos y todas en el mundo. Y hablar de América Latina tendría que decir que tenemos varias pandemias, ¿no? Pandemia del hambre, de la pobreza, de la exclusión social, de lo que fueron las dictaduras militares en toda América Latina, países riquísimos pero empobrecidos por la explotación. Pero tenemos la pandemia de la deuda externa, que le decimos la deuda eterna, ¿no? Que es impagable, es inmoral, pero son los nuevos mecanismos de esclavitud, de dominación a los pueblos, donde el gran capital termina expoliando a los pueblos más pobres. Después de la dictadura militar, no voy a hacer referencia a eso porque ustedes ya lo conocen, pero entramos en los procesos democráticos. Recuperar la democracia en América Latina era como una primavera de vuelo corto. Es decir, hay golpe de Estado, el mecanismo de dominación no terminó, pero detrás de todo esto, la dictadura militar está a la mano del gobierno de los Estados Unidos, no de la política, de la doctrina, de la seguridad nacional. Y ahora, como no pueden utilizar los ejércitos, utilizan la policía y utilizan la justicia, a lo que le llamamos la lawfare, la guerra judicial. Voy a hacer una síntesis muy rápida de esto. Se pone en práctica en Honduras contra el gobierno de Manuel Zelaya. Lo sacan con la ayuda de los jueces y del Parlamento y lo expulsan de Honduras. Después sigue contra Fernando Lugo en Paraguay y utilizan la misma metodología. El tercer punto, que es un detonante muy fuerte, contra Dilma Rousseff en Brasil. Yo recuerdo que en ese entonces todavía Dilma Rousseff estaba en el gobierno, viajo a Brasilia, me encuentro con ella y después hablo en el Senado en Brasilia. Y lo que dije fue lo siguiente, creo que fue mi discurso más breve de mi vida. Fue muy breve. Digo, bueno, les saludo a todos los senadores, senadoras presentes, pero quiero decirles que ustedes están preparando un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Y eso es inmoral, es injusto. Eso fue todo mi discurso. No, se armó, como decimos nosotros desde aquí, un lío fenomenal. Entraron a discutir y a pelearse entre ellos. Y yo me fui a comer.
Pero, ¿por qué el golpe contra Dilma Rousseff? Porque el objetivo era impedir que Lula se presente nuevamente como candidato presidencial. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través del acuerdo con Estados Unidos de, de impedir que Lula, a través del juez Sergio Moro, le aplique una serie de causas judiciales inventadas porque no le pudo comprobar absolutamente nada. Visité 2 veces en la cárcel a Lula, en Curitiba. Una vez fui con Leonardo Boff, el teólogo, sí. Nos impidieron entrar, pero después pude entrar una vez solo y otra vez con Ramonet, Ignacio Ramonet, el sí. Periodista, ¿no? Con él pudimos entrar y conversar extensamente, más de 1 hora y media, con Lula. Y lógicamente hacer toda la campaña internacional para respaldar a Lula y al movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Hicimos grandes manifestaciones, se hicieron grandes manifestaciones, de la cual participé tanto en Brasilia como en distintas regiones del Brasil. Bueno, pero lograron eso. Hoy Brasil tiene un gobierno con Bolsonaro que realmente es un hombre que está haciendo un gran daño no solo al pueblo de Brasil, sino a la humanidad. Con la quema de la Amazonía, el desprecio a los distintos, a los negros, a los pobres, a los favelados. Sin embargo, llega al gobierno. Y hoy Brasil es un país que está perdiendo. Lula, durante su gobierno, sacó de la miseria extrema a 40 millones de hombres y mujeres, fundamentalmente del nordeste de Brasil, a través de una campaña de hambre cero. Y eso incluso es reconocido por la FAO, la Organización por la Alimentación de las Naciones Unidas. Bueno, esto pasa con Brasil, pero después del golpe, que Tamer al final reconoce que fue un golpe de Estado contra Dilma Rousseff, viene el golpe contra Evo Morales en Bolivia, ¿no? Con pretexto. Ahí actúa muy mal, lo tengo que decir, Luis Lorenzo, que el secretario general de la OEA, que fue el detonante para darle un golpe de Estado a Evo Morales, que estuvo refugiado en la Argentina. Cuando se llama elecciones, el pueblo lógicamente se manifiesta y el partido de Evo es repuesto nuevamente en el poder y Evo puede regresar nuevamente a su tierra. El otro eje que es importante tener en cuenta para tener un panorama de América Latina es el caso de Ecuador, ¿no? La traición de Lenín Moreno a Rafael Correa y lo que pasa con un periodista que yo lo visité en Londres, en la Embajada de Ecuador, Assange, ¿no? Que ahora está en una prisión porque le retiró el asilo político, está en una prisión en Gran Bretaña, en Londres, y tiene un juicio para extraditarlo a Estados Unidos, que eso sería condenarlo a muerte. Y es un peligro para la libertad de información en el mundo. Es sumamente peligroso esto. Lo otro que hay que tener en cuenta en esta mirada hacia América Latina, el caso de Colombia. Estuve en Colombia apoyando los acuerdos de paz, pero tengan en cuenta que la guerra y las drogas para algunos es negocio.
si pierden la guerra, si no hay guerra, no hay negocio con las drogas. Y esto fue después de los acuerdos de paz en La Habana con las guerrillas, se llega a un acuerdo de los que se realiza en Bogotá. Sin embargo, en este momento están matando uno a uno a la FARC, de los que fueron guerrilleros, los están matando uno por uno. Entonces estos acuerdos de paz no se pueden llevar adelante. Hay toda una lucha muy fuerte para impedir que Colombia retorne a la paz, porque han desplazado de sus tierras, no sé si ustedes tienen información, a más de 7 millones de campesinos. Observen ustedes, 7 millones de campesinos que los han desplazado de su tierra, y esas tierras las han entregado a grandes empresas transnacionales para los cultivos de palma africana, para la explotación del petróleo y la devastación de las florestas. Lo mismo está haciendo Bolsonaro en la Amazonía. Entonces, hay dificultades, pero hay dos ejes fundamentales: el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y a Venezuela. A pesar de todas las resoluciones en Naciones Unidas y también de los países de la Unión Europea, no quieren reconocer el derecho de autodeterminación y soberanía de los pueblos. Esto es grave porque la democracia no es la democracia que quieren la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos, que no quiere la democracia en América Latina. Lo que quiere es la colonia, la colonización de América Latina, pero no la libertad y la soberanía y el medio ambiente, porque vienen por todos los recursos. Y uno de los recursos fundamentales que hoy apunta a Estados Unidos, aparte de los minerales, de la biodiversidad, es el agua. El agua es un bien cada vez más escaso, pero aquí en América Latina tienen los acuíferos, los llamados acuíferos guaraníes, que tiene que ver Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Esas son las grandes reservas del agua, el agua potable. Entonces, no estamos en el mejor momento de la democracia. Y lógicamente tenemos muchos gobiernos de derecha que están al servicio pensando que Estados Unidos es un aliado. Estados Unidos no tiene aliados. Estados Unidos tiene intereses. No tiene aliados. Tiene intereses económicos y políticos, pero nunca el amo es aliado de su siervo. Son cosas totalmente distintas. Y yo no soy anti-norteamericano. Quiero aclarar esto porque tengo grandes amigos en los Estados Unidos, gente muy solidaria, pero la política de gobierno es nefasta. Ustedes recordarán que el gobierno anterior a Trump fue Barack Obama. Barack Obama, al último de su gobierno, decide viajar a Cuba y trata de abrir. Yo recuerdo que le mandé una carta a Barack Obama y le digo, mira, hay que cerrar la cárcel de Guantánamo, las de Abu Ghraib, y terminar con las torturas y con las violaciones del derecho de los pueblos y levantar el bloqueo a Cuba. La contestación de Barack Obama me dice, estoy de acuerdo con lo que señala, pero no puedo, porque la resolución no pasa por mi persona, pasa por el Congreso de los Estados Unidos. Es una resolución parlamentaria, pero él intentó, Barack Obama, de abrir espacios de diálogo y de acercamiento a Cuba. Cuba está en la resistencia de hace más de 50 años, más de 60 años ya, a la política de los Estados Unidos. Pero en este momento hay un
un reforzamiento del aislamiento y del bloqueo tanto a Cuba como a Venezuela. Yo me acuerdo con Hugo Chávez, que hablábamos muy seguido, que hablaba de abrir, de integrar América Latina. Por ahí genera distintas instancias, Telesur, por ejemplo, y pensaba abrir el Banco del Sur para que los pueblos latinoamericanos tengan su propio banco y no depender de la banca internacional. Bueno, la vida no le dio tiempo a Hugo Chávez, pero trabajó muchísimo la integración regional. Este es el panorama. Y encima de todo esto, donde ha aumentado la pobreza, el COVID-19 puso en la superficie las fuertes desigualdades sociales. Las fuertes desigualdades sociales, políticas, económicas de los países latinoamericanos con el resto en el mundo. Sin embargo, algunos países latinoamericanos trataron de hacer un gran esfuerzo para enfrentar esta pandemia que los grandes afectados fundamentalmente es Estados Unidos, pero también la India, que no se habla mucho, países africanos, países latinoamericanos. El caso de Brasil es un drama, las muertes y la falta de políticas sanitarias. Ahora, con esto voy a señalar algo que, ¿por qué? Países como Europa, países como Estados Unidos, que tienen un poder económico, tienen tecnologías, están tan afectados, porque en la política neoliberales privatizaron todo. Privatizaron la educación, privatizaron la salud. Entonces, privatizaron la vida. Entonces, al privatizarlo, esto pasar a manos privadas, no hay políticas sanitarias para el pueblo. Los pueblos que pueden resistir, fíjense ustedes, Cuba, con el bloqueo, con todo lo que están haciendo para dañar a ese pueblo, manda a los médicos de las brigadas médicas a más de 27 países a ayudar. Yo los he visto en Haití, los he visto en Bolivia, en Brasil, en muchísimos lugares de América Latina, en Argentina, en los lugares más pobres, y van a trabajar y aportan a la vida de los pueblos. Y lo hacen solidariamente. Por ejemplo, la Operación Milagro, que operan de la tracoma y de las cataratas a la población, lo hacen en muchos lugares gratis. El que puede pagar, paga, pero el que no recibe este beneficio de la medicina cubana. Entonces, qué distinta forma de pensamiento, ¿no? Y fíjense en ustedes, voy a hablar de un tema que es central, es la cuestión del medio ambiente. El Papa Francisco, compatriota, ¿no? El Papa Francisco publica la Laudato Si, que es una encíclica, muchas veces cuando me encuentro con el Papa Francisco, sin protocolo, para hablar, puedo contar algunas cosas. Me dicen, no, la encíclica de la Laudato Si es una encíclica social, que lo pueden utilizar más allá si son católicos o no, porque tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver con la naturaleza, con el medio ambiente. Hoy el capital financiero especulativo está destruyendo el planeta. Chomsky, ese gran pensador, dice que estamos al borde del apocalipsis. Si no ponemos freno a esto, el coronavirus, cuidado, es producto
del maltrato que el ser humano hace a la madre tierra. Hay estudios científicos que señalan que han detectado 2085 virus, de los cuales 584 virus afectan al ser humano, entre ellos el llamado coronavirus. Esto tenemos que restablecer el equilibrio de la necesidad del ser humano con la madre tierra. Esto no se trata de la ecología nomás, que se van a plantar o no, se trata de restablecer el equilibrio si queremos sobrevivir. Y esto todavía la gente no se da cuenta. No, menos los gobiernos, menos los grandes capitales internacionales, que lo que buscan es beneficiar el capital financiero, pero no la vida de los pueblos. Entonces, para esto, ¿qué estamos haciendo en América Latina? Hay mucha resistencia. Porque si les sigo contando todo esto, haciendo un análisis, nos ponemos a llorar. ¿No? Pero hay posibilidades, sí la hay. En el Foro Social Mundial, ya desde hace varios años, estamos proponiendo y señalando que otro mundo es posible. Hay una resistencia social, cultural, política, espiritual también, muy fuerte en América Latina. Hay movimientos, y voy a señalar 3 movimientos, hay muchos otros, pero 3 movimientos que hay que estar atentos. Primero, el movimiento de mujeres. La mujer está cada día tomando un rol fundamental en la sociedad y lo ha hecho sin violencia. Lo ha hecho a través de la resistencia social, cultural y política, participando en todos los ámbitos, en los ámbitos científicos, intelectuales, en la educación, en la justicia. Y creo que esto va a cambiar muchas cosas, pero la mujer tiene otra sensibilidad y en este momento está tratando de recuperar, de valorar aquello que siempre se le negó. El otro movimiento son los movimientos sociales, los movimientos sindicales, sociales, culturales, que tienen una presencia muy activa en el pensamiento. Y el otro es el florecer, la resistencia de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que están recuperando la palabra, están recuperando la identidad, la pertenencia. Y en esto es muy valioso lo que ha hecho Evo Morales, que Bolivia la transformó en un país pluricultural y lingüístico. A nosotros aquí en América Latina nos trajeron la lengua de los conquistadores, que no era la lengua de los originarios. Y esa lengua quedó, nos estamos comunicando a través de la lengua castellana, pero tenemos pueblos con una riqueza lingüística extraordinaria. Entonces los pueblos originarios están tratando de recuperar su identidad, su pertenencia y la memoria. La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente y es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. El pueblo gallego también tiene una memoria, ¿no? Que no la puede olvidar. Pero a mí me extraña que España, en general estoy hablando, después de la guerra civil, de los grandes desastres que hubo, de las muertes, cuando vuelven a retomar otra vez la constitucionalidad, digamos, no sé si la democracia, pero la constitucionalidad, no quiere mirar lo que pasó, no es mirar el pasado, es hacer memoria para iluminar el presente. Y no se tocó eso hasta ahora, porque de la guerra civil española
hoy, así como nosotros en un momento fuimos a Madrid con el juez Baltasar Garzón para juzgar los crímenes de lesa humanidad, hoy de España están aquí en Argentina, en nuestros tribunales, para analizar y ver los crímenes del franquismo. Qué paradoja esto, ¿no? ¿Qué mirada tenemos a todo esto? Entonces, nos encontramos hoy con esta situación que es compleja, pero hay muchas organizaciones que están trabajando incluso en la producción, como los campesinos. La soberanía alimentaria en el mundo, no solo aquí, no va a ser de las grandes empresas que hacen los monocultivos. La soberanía alimentaria va a estar en el pequeño y mediano productor rural, en las semillas orgánicas. Nosotros, compañeros y compañeras nuestras, están en Brasil con los bancos de semillas orgánicas. Lo estamos haciendo también aquí en Argentina para romper el monopolio de los monocultivos y de las semillas transgénicas. Estamos tratando de recuperar el equilibrio, esto que hablé antes, con la madre tierra. Entonces, cuando hablamos de la ecología, es política. Y deben ser políticas públicas. La reforestación que tenemos que hacer, estamos con programas de reforestación de bosques nativos. Y creo que esto son centros de resistencia. Y no hay resistencia sin indignación. Si los pueblos no se indignan frente a las injusticias, van a ser pueblos sometidos y dominados. No basta decir no quiero esto. Se necesita de la rebeldía social, cultural, política y espiritual. Hay movimiento, la espiritualidad de los pueblos también es una fuente de la resistencia muy, muy grande. Entonces, es esto que puedo compartir con ustedes rápidamente en esta mirada hacia América Latina. Podríamos ir profundizando muchas cosas, pero tenemos nosotros una espina, es como decía Machado, tenía una espina clavada en el corazón. Cuando me sacaron la espina, no sentí más al corazón. Pero nosotros tenemos una espina que se llama Islas Malvinas. Ustedes tienen en España el Peñón de Gibraltar, el neocolonialismo, el colonialismo todavía imperante. Y lo que quiere hacer Estados Unidos con Puerto Rico, pero también de dominar y de querer destruir la soberanía de Cuba, de Venezuela y de nuestros pueblos, a través de esta imposición de la lawfare, de los golpes de Estado encubiertos, lo que llamamos los golpes de Estado blandos. Que de blando nunca, ninguna de estas cosas son blandas, son duras para la vida de los pueblos. Pero no hay que perder la esperanza. Estamos en la resistencia y seguimos trabajando. Y finalizo con esto. Derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos y derechos de los pueblos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Así que, bueno, es este pequeño aporte que puedo compartir con ustedes. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Ahora, si te parece, te voy a comentar algunas preguntas que nos están haciendo llegar. La primera de ellas es de José Ramón, que pregunta sobre la situación en concreto en Perú, ¿no? Que cómo ves tú pues, el proceso de 3 presidentes en una semana, el proceso electoral previsto para abril, y cómo ves un poco en general
la situación de Perú. Bueno, el caso de Perú lo hemos pasado también en otros países, ¿no? Aquí en Argentina. Las instituciones democráticas se deben fortalecer unas a otras. Y hay que ver si todo lo que ha pasado no tiene que ver con los lawfare, con los mecanismos de dominación. Esto que expliqué anteriormente. Yo no lo he seguido muy de cerca por otras actividades, eh, la, el desplazamiento del presidente y después que el pueblo, que llamen a elecciones nuevamente, que traten de abrir espacio, abrir de diálogo, porque esto no puede ser manejado por un grupo de políticos que después siempre están en el mismo círculo, como el perro que se muerde la cola. Tienen que abrir espacios de democratización. Nosotros hemos trabajado mucho en Perú, en Ayacucho, fundamentalmente durante la dictadura, pero también en otras regiones del Perú. Y lamento que pase esto en un país hermano, por eso era muy importante que esto lo destruyeron. Era la UNASUR, que era la defensa de las democracias en América Latina. Hoy la democracia que tenemos está en peligro. Ya señalé algunos ejemplos muy notorios, pero tenemos que fortalecer las instituciones democráticas. Muy bien. Hay, Adolfo, otra pregunta que hace referencia a cómo valoras el hecho de que no exista una patente universal con el tema de la vacuna del COVID-19. Sobre la vacuna, lanzamos una campaña internacional tomando el ejemplo de Sabin y de Salk, que fueron los que descubrieron la vacuna contra la poliomielitis y que entonces la donaron a la humanidad para que sea libre y gratuita. Aquí hay una lucha tremenda de los laboratorios farmacéuticos porque se quieren enriquecer con el dolor de los pueblos. Lo que nosotros estamos lanzando es pedir que las vacunas sean gratuitas porque hay gente que no puede comprar esas vacunas porque los precios que, por lo menos los que han señalado, no van. No hay gente que lo pueda comprar esto, salvo un sector que va a tener la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, sería bueno que los laboratorios. Ahora, ¿cómo financiar esto? Ese es el otro problema. Y me acordé de Rolfo Giró, ese gran poeta francés que trabajó mucho en los leprosarios, y él en un momento lanza una campaña, dice, denme el valor de un avión de combate. Van a ver cuántas escuelas, hospitales y cuántos salarios para los médicos y maestros podemos hacer. No, yo diría, dennos el valor de un avión de combate o de un barco de guerra o de un misil o de una bomba atómica. Con eso se puede financiar perfectamente todas las vacunas para la humanidad. Es decir, lo que decía Isaías, transformar los armas en arados. Transformar, cambiar las armas para que pueda contribuir a la paz y a la vida de los pueblos. No es imposible esto, es posible, pero falta la voluntad política de hacerlo. Adolfo, chéganos outra pregunta, esta de Armando,
que pregunta como valoras a campaña internacional que hai de non recoñecemento do resultado das eleccións en Venezuela. Asia, Del resultado electoral en Venezuela, de que haya países que estén abogando por no reconocer el resultado e incluso, bueno, nosotros apoyamos la acción electoral en Venezuela. Fue limpia, fue amplia y se hizo con todas las garantías. El gobierno venezolano invitó a los gobiernos europeos a que envíen observadores, pero los gobiernos europeos tienen la mente cerrada, pero también el corazón cerrado. Las dos cosas. Pero Venezuela hizo las cosas como las tenía que hacer. Hubo muchos observadores, yo fui invitado, pero no viajé, una por mi misma condición, yo ya estoy en los 89 años, ¿no? Y viajar a Venezuela era un riesgo alto, porque sabía que no iba a estar solo ahí, no iba a mirar las cosas desde afuera. Pero evidentemente Venezuela invitó a la Unión Europea. ¿Qué pasó con la Unión Europea? No fue. Entonces después critican y dicen, no, esos no son válidos porque... No, ¿quién es el dictador ahí? No lo es Maduro, es Guaidó, que es impuesto por países europeos y por los Estados Unidos para quedarse con los recursos de Venezuela. Entonces no permiten la soberanía. Yo me acuerdo, estando en Europa, que cuando estaba Hugo Chávez, los medios de comunicación de Europa atacaron a Hugo Chávez y le decían dictador. Hugo Chávez siempre llamó elecciones, siempre llamó a que la gente se manifieste. Y cuando perdió, aceptó las consecuencias. Pero, por lo visto, los países europeos, los gobiernos de los países europeos, se han cerrado y piensan que la democracia es la que ellos imponen a otros pueblos, como a Venezuela o a Cuba, por ejemplo. Y no quieren respetar la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y el medio ambiente. Lo que ellos sí, esos países violan a las naciones, los derechos humanos de las Naciones Unidas. Son los países europeos los violadores. ¿Qué pasa en Medio Oriente? ¿Qué pasa en Palestina, Israel? ¿Qué pasa con las Naciones Unidas? ¿Qué pasa con Siria, Libia, que destruyeron todo, masacraron gente? Yo estuve con los refugiados en Grecia, de la isla de Lesbos. ¿Qué es hoy el Mediterráneo? Una fosa común. ¿Quiénes son los responsables? La OTAN y los Estados Unidos. No vengamos con la hipocresía que la democracia es la única que ellos creen que debe ser. No, eso es dominación, no es democracia. Un pouco nunha línea parecida, pregunta Xosé aquí, si piensas que el resultado de Bolivia puede ser la antesala de resultados similares en Ecuador o en otros países de América Latina, o es una cosa más puntual de la propia Bolivia. Yo espero que en Ecuador el resultado sea semejante al de Bolivia, por eso lo quiere prohibir. Lenín Moreno está haciendo todo lo posible e lo imposible para impedir las elecciones que el partido de Rafael Correa vuelva al gobierno. Entonces, ahí aplican lo que dije anteriormente, la guerra judicial, la lawfare. Y entonces les abren causas, por cualquier motivo les abren causas, como se le abrieron a Lula, se le abrieron a Dilma.
¿no? Y se la abrieron a Evo Morales. Entonces yo espero que la manifestación del pueblo en Ecuador dé un vuelco y se pueda recuperar la democracia en Ecuador, digamos, a través de los pueblos. Esperemos que esto sea posible. Sí, y por último, que nos dá tempo a unha última pregunta, hacía referencia antes, Adolfo, al Foro Social Mundial. Yo te quería preguntar cuál es tu opinión al respecto de la capacidad que tenga la izquierda a nivel mundial y los movimientos soberanistas que defienden el derecho a autodeterminación de los pueblos, la soberanía de las naciones frente al imperio. ¿Qué opinión tienes tú al respecto del recorrido que pueda tener las alianzas de diferente tipo a nivel internacional, pues para defender pues ese mundo diferente de naciones libres y de sociedades justas? Mira, las izquierdas tienen que aprender a sumar y multiplicar. ¿Entendés? Porque lamentablemente eso de que ser dueño de la verdad, lo único que hacen es dividir y restar. Y aquí viene la fractura. El Foro Social Mundial fue un espacio de debate, pero no de propuestas conjuntas. Es decir, se iba al Foro Social Mundial, se discutían muchísimas cosas, pero después no se logró generar un frente político, porque no era esa intención del Foro Social. En esto hubo muchas discusiones. Actualmente se está viendo de reactivar el Foro Social Mundial para comenzar a repensar las izquierdas en América Latina y en el mundo, ¿no? Pensar, creo que tenemos que aprender una cosa, que hay que buscar la unidad en la diversidad. No es necesario que todos pensemos igual. Esto es fatal, porque ahí llegamos a los totalitarismos. Llegamos a lo que yo llamo el monocultivo de las mentes. Y no tenemos que llegar al monocultivo de las mentes. La riqueza de los pueblos es la diversidad. Tenemos que llevar a propuestas políticas, culturales, sociales, para ver qué tipo de economía queremos, porque no podemos pensar en esta economía que es expoliadora y es una economía financiera, no es una economía real, es una economía especulativa. Hay que cambiar el sistema. El otro, la transformación de organismos internacionales. Pero hay que ir con proyectos serios en esto, viables, para transformación. Porque si no, es hablar de muchas cosas, de muchos ideales, pero el problema es cómo. ¿No? Es cómo llevar adelante. Entonces se está tratando de revitalizar el Foro Social Mundial. Se está hablando con distintas personas para ver de qué forma y cuáles serían los objetivos de esta nueva etapa del Foro Social Mundial, ¿no? De los sistemas sociales, la democracia, por ejemplo. Todos hablamos de la democracia, pero ¿qué es esta democracia? Un amigo de Caminada por América Latina, que lo conocerán, Eduardo Galeano, ¿no? Un gran amigo, compañero de caminada, yo lo extraño mucho, a Eduardo, decía que más que democracias son democraduras. Mira, nosotros delegamos el poder en quienes nos mandan. Y después quienes nos mandan hacen lo que quieren y no lo que deben. El gobierno, el pueblo le da todo el mandato, pero hay que salir de la democracia delegativa a una democracia participativa, que el pueblo no le dé todo el poder a quien nos gobierna, que tenga instrumentos, mecanismos jurídicos de control del Estado.
No lo tenemos. Tenemos que esperar 4 años o 6 años para tomar una decisión. Por ejemplo, aquí en Argentina, el gobierno de Macri nos sometió a una deuda externa que Néstor Kirchner, había pagado toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora estamos endeudados por 100 años. ¿Quién paga eso? Nadie lo puede pagar. Entonces, esas democracias delegativas son nefastas, no son buenas para los pueblos. Tenemos que repensar el tipo de democracia que queremos, qué tipo de producción también, de soberanía alimentaria. Vuelvo a insistir, la soberanía alimentaria está en el pequeño y mediano productor rural. Hay que reactivar el campo. Hay estudios sociológicos que señalan, y no falta mucho, que en el 2030-2050 el 85% de la población mundial va a vivir, se va a concentrar en las grandes ciudades, con los desastres que esto va a provocar, de todo tipo. Entonces, hay que recuperar la vuelta a la tierra, la vuelta al campo, la vuelta a repensar la relación del ser humano con la madre tierra, restablecer el equilibrio, porque si no vamos a tener más pandemias, no solo a esta del COVID-19, donde ya esos virus son mutantes. Sí, son mutantes, lamentablemente, ¿no? Y que salen reforzados, porque esos virus, lógicamente, se reciclan a sí mismas. Entonces, desde el punto de vista científico, tenemos que pensar hacia dónde vamos. Hay 3 preguntas existenciales, metafísicas, de todos los tiempos. Primero, saber quiénes somos, dónde estamos parados, cuál es nuestro sentido como ser humano, qué compartimos con nuestra comunidad y con nuestros pueblos. El otro, saber qué queremos. ¿Qué queremos? Porque si es una sociedad consumista o es una sociedad que realmente podamos estar en comunión con la madre tierra, con la naturaleza. Y saber también hacia dónde vamos. Estas son 3 preguntas existenciales que ya de Platón, de Sócrates y mucho antes ya se la venían haciendo, hasta el día de hoy. ¿No? No solo los existencialistas. ¿Sabes? Albert Camus, en una de sus obras, él toma el mito de Sísifo. ¿Sabes cómo veo la humanidad? Y con esto ya vamos a cerrar. Que la humanidad somos como Sísifos, que tenemos una gran condena y pensamos que todo lo podemos. Pero cuando Zeus castiga a Sísifo, Sísifo tiene que cargar una piedra y colocarla en la cumbre de la montaña. Y claro, Sísifo poderoso, Dios también, pero menor a Zeus, dice, bueno, esto mi padre no me da una pena muy grave. Enseguida la coloco en la cumbre de la montaña, carga la piedra al hombro y comienza a subir por la ladera de la montaña. Pero cada paso que va, la piedra dobla su peso. Y cuando llega a la mitad no resiste el peso. Y entonces el castigo de Sísifo es volver a agarrar la piedra, intentar llegar a la cumbre. Esa es la utopía. Ahora, ¿quién es Sísifo? Y este es el interrogante que les dejo. Es el héroe inútil. Por favor, no nos transformemos en héroes inútiles. Está muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Adolfo. Antes de despedirte, simplemente trasladarte un comentario que también nos traslada la portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Bruselas, Ana Miranda, que te manda un mensaje de agradecimiento por
por tu labor en la participación en la carrera argentina contra el franquismo y también por tu apoyo histórico pues, a todo lo que tiene que ver con la Federación de Asociaciones Gallegas en Argentina y que aguardamos seguir contando siempre con tu colaboración. Eu, antes de despedir, simplemente reiterarche o noso agradecemento pola túa presencia e reiterarche tamén que a pesar deses 89 anos moi ben levados, cando o coronavirus o permita, nos encantaría poder contar contigo unha vez máis aquí en Galiza, que Bien, sabes que sempre será a túa segunda casa e que desde logo para os galegos e as galegas pues ti sempre serás pues, un máis de nós. Así que moitísimas grazas e moitísimas hasta grazas pronto. tamén a todas as persoas que nos estiveron vendo esta noite. Hasta logo. Ya.